Bienvenidos a Salud Hablemos, este podcast que está dedicado a los profesionales de la salud y a lo que hacen con sus vidas. En esta ocasión tenemos a otra amiga hermana de la vida, mi amiga hermana pelirroja, que hemos pasado muchísimas cosas juntos, la doctora Delia de Icaza. Hoy vamos a conocerla como profesional, como mujer, como madre. Y para mí de verdad es un gusto tenerte aquí, amiga. Bienvenida. Gracias. Para mí también es un placer poder compartir contigo un espacio como este y pues ser una de las primeras invitadas. ¡Qué honor! Yo me imagino que la mayoría de la población te conoció más lo que haces en el tema de la pandemia. Pero en ese momento no quiero hablar tanto de eso. Quiero hablar de tu niñez. ¿Cómo surgió este deseo de ser doctora? De eso quiero hablar. Bueno, honestamente yo no recuerdo bien en qué momento de mi niñez nació. Lo que sí te puedo decir es que yo siempre quise ser doctora. Hubo un punto, sí, quizás alrededor de los 10, 11, 12 años, que pensé en la veterinaria. A mí me encantan los animales, me fascinan los animales, eso es algo que heredé de mi padre. Y quería ser veterinaria, pero bueno, eso fue evolucionando. Ahí uno va analizando las cosas que a uno le gustan y cuando te das cuenta que estudiando en tu bachillerato, las ciencias es tu área, finalmente eso ya cuaja, por decirlo de alguna forma, y ya en algún momento sé que me decidí por medicina y digo, no, esto es lo mío. Y siempre, o sea, prácticamente siempre supe que mi área es la ciencia de la salud. Y ahí, digamos que empezó todo ese camino que ya hemos recorrido en la carrera de la medicina. Lo que probablemente mucha gente no sabe es que tú también tienes una parte de arte que te viene de familia. Que las fiestas en tu casa son las fiestas en tu casa. Sí. Háblanos un poquito de esa niñez con tus primas, con todos los de casa que no necesitan a nadie en sus fiestas porque ustedes mismos la arman, la cierran, la abren. Así es. Cuéntanos un poquito de eso, de tu niñez y tu adolescencia con tu familia, que sé que es muy unida y son muy alegres. Sí, mi familia paterna es muy grande porque mi abuelo paterno, Hortensio de Icaza, que pues muchos habrán escuchado hablar de él, ilustre poeta panameño, pero que también ejerció otras facetas de su vida, como que fue cónsul de Panamá, entre otras cosas, pues tuvo 18 hijos. Así que te imaginas lo grande que es la familia de Icaza. Y a pesar de que eran de madres distintas, los hijos de Hortensio de Icaza crecieron muy unidos, como hermanos. Y así es que nosotros los primos, pues también somos muy unidos, porque Fue algo como que crecimos... se insertó. Sí, ¿no? Que crecimos entre la parranda de los... Porque es, además de todo, parranderos, pero de esa parranda sana, Exacto. familiar, Sí. donde nacen tantas anécdotas y se consolida más esa unión familiar. O sea, siempre que hablamos de los recuerdos, las memorias, las anécdotas de nuestros padres, hay cuentos pa' chamba al aire. Pero lo que más resalta es esa unión entre los hermanos de casa, a pesar de ser de diferentes madres. Y entonces nosotros crecimos viéndonos como primos hermanos, todos y muy, muy, muy unidos. Muy ¿no? unidos. Muy unidos. También, como bien lo dices, pues hay una vena artística en la mayoría de los de casa. Tú tocabas guitarra también. Sí, a mí, o sea, casi toda la parte artística va por el lado de la música, aunque hay algunos que heredaron también la parte del dibujo y hacen bellezas. Y baile, porque tú bailas tango, yo te vi, yo fui a muchas presentaciones de tango y también ahora bailas salsa, o sea, que es muy fuerte la parte artística en tu familia. Así es. En mi familia, la mayoría cantan. Yo tenía varios tíos que cantaban.
Mi papá no era mucho de cantante. Mi papá sí le gustaba el baile y encima de eso conoció a mi mamá, que en la familia de mi mamá, o sea, lo que era mi abuela, mi mamá, mi hermana, le encanta el baile. Entonces, no había forma humana que a mí no me gustara el baile. Y el que me conoce sabe que donde suena una lata, ahí Exacto. yo tengo que tirar paso. Entonces, eso, en la parte artística, el gusto por la música y por el baile, además de que mis tíos, y en particular mi papá, eran amantes del tango, eh, pues también me lo traspasaron a mí. Tu papá, ustedes vivieron con su papá en Mi papá, como en algún momento de su vida fue diplomático de la OEA y vivió en varios países, mi papá vivió en Argentina. Así es que ahí aumentó todavía más su amor por el tango. Entonces, imagínate, mi mamá me dice, es que tú escuchabas tango desde antes de nacer, porque mi papá escuchaba tango todos los fines de semana y mi mamá embarazada. Y mi mamá me cuenta que yo chiquita jugando con mis muñecas y eso, en ese momento de juego solitario, ella me escuchaba tararear los tangos. Entonces eso fue algo como que con lo que yo crecí. Hasta que ya siendo adulta, antes de hacer mi internado, porque yo pues terminé la carrera y tú sabes que cuando uno está en la carrera de medicina, igual que la odontología, uno no tiene tiempo para más de 4 más cosas. de 4 cosas. Pero en ese impasse, cuando yo terminé la carrera, un día me fui a ver un show de tango que se estaba presentando en Bimbo 90. Y yo lo vi anunciado y yo dije, yo quiero ir a verlo. Y vi la presentación, eran, si mal no recuerdo, 2 parejas bailando. Y me encantó. O sea, yo hasta ese momento creo que yo del tango solamente sabía Escucha. cómo se escuchaba, las letras y todo lo demás, pero nunca le había puesto atención a la parte del baile y me fascinó. Y cuando terminó el show, yo me acerqué a uno de los bailarines y le dije, es que yo quiero aprender a bailar tango. Y siempre me acuerdo que llegó un momento, porque después de ahí yo entré a la academia de él y en efecto aprendí a bailar tango, pero nació una relación muy bonita de amistad, o sea, fue una relación muy bonita porque como éramos pocos y, o sea, no solo dábamos clases, sino también llegó un momento que hacíamos shows y todo eso. Cada vez que él, que pues en paz descanse, falleció hace unos años, Raúl Cejas, y yo contábamos cómo nos conocimos. Él lo hacía de una manera tan jocosa, ¿no? Porque él era argentino y tenía una manera muy jocosa de decir, y dice, che, cuando llego esta mina que se me acerca y me dice, quiero aprender a bailar tango, pues claro. Y bueno, sí, ahí ingresé a la academia y aprendí a bailar tango, me encantaba. Mi papá también disfrutaba mucho Sí. viéndome bailar, mi mamá, y la verdad es que me encanta. Hasta el sol de hoy, escuchar, o sea, para mí escuchar un tango es muy especial. No lo bailo principalmente porque no mucha gente en Panamá lo baila. Entonces, no es tan fácil conseguir espacios para... conseguir un espacio y la gente que lo baile y todo lo demás. Pero me encanta. Aparte de que sí hubo una época que lo dejé porque me era muy difícil, que fue cuando falleció mi papá. Sí. Cuando falleció mi papá, en el proceso del duelo, yo no lograba asimilar el escuchar un tango. Háblame un poquito de esa relación que yo fui testigo de conocerla. Yo sé que tú eres una hija extraordinaria, una nieta extraordinaria. Pero háblame de tu relación con tu papá. Wow, me vas a hacer llorar. No, mi papá y yo teníamos una relación muy especial. Es que de hecho mi papá era un hombre muy especial. Sí. Mi papá, no porque era mi papá, o sea, tanta gente lo decía. Yo recuerdo escuchar a tanta gente, por ejemplo, subalternos de mi papá. Mi papá, el último trabajo que tuvo fue como director de ingresos de la Caja de Seguro Social. Y yo recuerdo siempre escuchar que la gente decía que mi papá era un jefe. O sea, increíble, que era tan buen jefe. La gente lo quería tanto. Y es que en realidad era
muy difícil ver a mi papá enojado. Tenía un sentido del humor único, le encantaba vacilar para todo, tenía un chiste. Una persona pues que siempre mantuvo su humildad, porque él pues nació en una familia de estrato humilde. No tuvo tantas oportunidades como las que, por ejemplo, tuve yo o hoy en día le doy a mi hija. Mi papá quiso estudiar medicina, pero no tenía los recursos para hacerlo. Así es que, sin embargo, era un hombre muy inteligente. Tenía una particularidad que yo heredé de él, era autodidacta. Mi papá se esmeraba por aprender algo y lo lograba. Entonces mi papá fue uno de las primeras personas en Panamá en aprender el uso de las computadoras. Cuando comenzaron las computadoras, imagínate que mi mamá me cuenta que en ese entonces, que era con la IBM, y mi papá manejaba la primera computadora. La computadora tenía el tamaño de un cuarto completo. Imagínate, ahora tenemos una laptop que es una cosita así, o los celulares que vendrían siendo pues la forma más pequeña y sofisticada de una computadora. Y pues así comenzó mi papá una carrera, por decirlo de una forma. También llegó a ser diplomático, asesor en la OEA, en el extranjero, y mi papá sabía mucho de seguridad social. Entonces, de hecho, todo el mundo cuando quería saber algo del seguro social le consultaba a mi papá. Mi papá se manejaba al derecho y al revés esa ley del seguro social, por eso todo el mundo le consultaba. Y sí, era un hombre muy inteligente. Él fue el que creó el sistema de la planilla preelaborada en aquel entonces. Ya eso no existe, ¿no? Pero era la gran novedad y funcionó muchísimos años, hasta que ya eso se automatizó y la tecnología vino y ya otra cosa. Algo que quizás no le dijiste a tu papá. Mira, yo creo que yo siempre le dije todo a mi papá. Mi papá sabía cuánto yo lo amaba. Sí. Es que era una relación muy especial. Sí. Yo era su niña consentida. Él me cuidaba mucho. Al punto que puede ser que me sobreprotegió un poquito, pero me complacía en casi todo. Siempre estaba conmigo. Él me llevaba a la escuela y me buscaba. Todavía yo ya estaba en la universidad y mi papá me llevaba a la universidad y me buscaba. Yo no vine a tener carro hasta que estaba haciendo mi especialidad. No es como ahora que los muchachos ya se gradúan y le dan carro. No, mi papá me llevaba y me traía, no importa la hora que fuera, a la universidad o a los 15 años, la fiesta, lo que fuera, ahí está, él me cuidaba muchísimo y era muy especial. Un hombre especial. Y todavía cuando mi papá estaba enfermo en el hospital, que yo, pues, gracias a Dios, tuve la oportunidad de despedirme de él porque ya yo sabía que estaba muy mal. También le dije todo lo que tenía que decir. Ay, qué lindo. Sí, qué bueno. Señor Hernán fue una grandiosa persona. Nos iluminó a todos, a todo el que lo conoció. Sí. Entonces, hasta la nieta. Hasta la nieta. Sí. La otra parte que de repente no sabe mucha gente y que a veces piensan que toman posiciones. Tu línea de ser bombero, de quién te viene, cómo te viene, que no es un hobby para ti. Cuéntale a la audiencia. También es una especie de herencia. Bueno, tú sabes que en la época de nuestros abuelos, la ciudad era muy chica. Prácticamente se concentraba alrededor de lo que era el casco antiguo. Y mi mamá, bueno, mi abuela, vivían para el área de Santana. Entonces, en ese tiempo lo que sonaba era el cacho y las sirenas y todo eso. Cuando había una emergencia y salían los bomberos, todo el mundo se enteraba y todo el mundo los veía. Y pues en esa pequeña ciudad, por alguna razón, mi abuela siempre, o sea, se le creó esta admiración por los bomberos y siempre soñó con ser bombera. Wow. No sé por qué, pero en aquel entonces obviamente no se estilaba que las mujeres fueran bomberas o tuvieran una de estas profesiones que eran pues característicamente de los hombres. Así es que por más que eso fuera una ilusión para él, pero que no se iba a concretar. Eso no iba a suceder. Y mi abuela siempre decía que ella, una de las cosas que le hubiese gustado de ser bombera era que cuando ella se muriera,
paseara en el féretro en el carro de extinción. Pero bueno, obviamente ella no se convirtió en bombera. Todavía en la época de mi mamá era muy difícil. Mi mamá también. Mi mamá tiene una admiración por los bomberos y también le hubiera encantado ser bombera. Y recuerdo cuando yo me gradué de medicina, mi mamá me decía, ay, vamos a mandar una nota para que te conviertas en bombera como oficial de profesión, porque Ajá. eso, nuestro cuerpo de bomberos, pues también tiene los que son los bomberos por su profesión. Y de hecho yo llegué a mandar la carta, pero nunca me contestaron. Pero hay cosas, yo creo Que son para ti y punto. el destino, ¿sabes? Hay cosas que uno vive que realmente le hacen pensar a uno que sí existe el destino. Y siendo ya especialista en psiquiatría y comenzando a trabajar en el Ministerio de Salud, en el Centro de Salud de Río Abajo, yo estaba recién llegadita al Centro de Salud. Un día entro a la oficina del entonces administrador y comenzamos a conversar porque él tenía una serie de adornos y eran de lobos y eso. Qué casualidad que él era bombero voluntario. Es, porque todavía lo es. Y yo le digo, mira que yo quise ser bombera y yo hasta mandé una nota. Y me dice, ¿no quieres ser bombera? Y que sí, mire, sí. Bueno, el viernes, que son los días de nuestra instrucción, a las 7 de la noche, llégate, yo voy a estar ahí y te voy a presentar al capitán para que tú empieces a practicar con nosotros. Yo dije, sí. Ok, está bien. Bueno, y ese viernes que es siguiente, yo me presenté, es el cuartel donde fui de San Miguelito. 7 en punto. Yo llegué sin saber ni tener la menor idea de cómo era el asunto, ni de qué se trataba, ni cómo iba a ser. Y justo ese viernes, mi amigo, el administrador, no fue. Así es que a mí me tocó llegar y preguntar quién era el capitán y decirle, bueno, yo estoy aquí porque es que yo quiero ser bombera y fulanito me dijo que yo podía venir. Ah, cómo no. Venga, participe de la instrucción con nosotros. Y fue mi primer día en el cuerpo bombero. Ellos hacían, esa es una compañía de bomberos voluntarios. Entonces, yo iba todos los viernes, religiosamente iba todos los viernes. Yo nunca o sea, mi fortaleza nunca ha sido la parte de entrenamiento físico ni nada de eso. A pesar de que mi abuelo paterno era profesor de educación física y un deportista muy bueno, él era nadador. Eso nunca, a mí no se me dio y a mi mamá tampoco. Así que por ahí como que no. Pero yo iba todos los viernes y, ay, ni te digo, me ponían a hacer unas cosas y muchas veces no las completaba. Subí por el tubo ese de No, verdad. pero teníamos que correr, teníamos que marchar, teníamos que arrastrarnos por el piso. Y a veces llegaba de última, pero llegaba. Y mi mamá y mi papá me decían, dije, pero muchacha, mi mamá sobre todo, yo te decía que fueras bombero de profesión, pero no que fueras allá a matarte. Entonces yo le decía, no, espérate, yo voy a hacer las cosas bien. Porque sea como sea, el poder entender lo que el bombero hace y cómo se entrena, para mí era vital y me gustaba. Y estuve 2 años como aspirante. En ese nivel se llaman aspirantes a bombero. Hasta que tienes que cumplir entonces todo lo... Sí, a bombero voluntaria. Y cumplí esos 2 años hasta que me dieron el alta. Y por tener la profesión me dieron el rango de subteniente. Hoy día soy capitán. Y la verdad que yo siempre digo que esa es mi segunda institución. Yo estoy convencida de que sí heredé eso de mi abuela. O sea, ¿Qué hizo tu abuela cuando te vio vestida por primera vez? Yo tengo una de foto bombera? muy especial. Mi abuela... Yo creo que yo estaba ahí ese día en la casa, porque ella estaba en camita. No estaba en cama. Sí, estaba bastante mayor. Pero la primera vez pues que ella me vio vestida, que sé que era para... creo que era un 5 de mayo que se conmemora el Polvorín. Y yo tengo esa foto muy especial con ella, la primera vez que me vestí de oficial para un desfile. Y pues obviamente para ella fue emocionante. Y la verdad es que cada vez que yo me he visto de bombera para cualquier evento, yo recuerdo mucho a mi abuela. A mi abuela y a mi papá, porque mi papá, aunque eso no era algo que él tenía en mente, ni
ni era un sueño como, por ejemplo, era para mi abuela. Mi papá también se sentía muy orgulloso cuando me veía vestida de bombera, ¿verdad? Obviamente su principal orgullo era que yo era médico. Pero también disfrutaba esa parte. Sí, y siempre, siempre los recuerdo. Los recuerdo muchísimo cuando me he visto, cuando estoy en una ceremonia, cuando canto el himno. Mira que cuando yo vi la toma de posesión de nuestro actual presidente Mulino y lo vi llorar mientras cantaba el himno, me sentí tan identificada. Y yo digo, eso es natural, eso es espontáneo. Eso es, sí. Porque cuando uno tiene como ese sentimiento de amor por la patria. De nacionalismo. Y que tú estás empoderado en una posición. En una posición, sea alta, sea baja o lo que sea, pero que tú estás honrando tu patria, tu bandera. Realmente uno se emociona hasta el tuétano. Y a mí me pasa eso cada vez que estoy vestida de bombera. Wow. Vamos a hablar un poquito de tu tiempo como estudiante de medicina. Cuéntanos, siendo estudiante, ¿qué fue lo más retador? Bueno, yo creo que eso lo tenemos en común todos, ¿no? Bueno, Sí. la carrera de medicina no es fácil, no es fácil. Y en nuestra época tampoco, creo que era más retadora porque teníamos menos opciones también. Sí, digo, más bien yo diría que ahora, las generaciones de ahora tienen facilidades que nosotros no tuvimos. O sea, consultar en la internet, consultar en YouTube, ya ni tienen que tomar apunte porque todo está en las redes, le pasan los textos por el celular o el iPad. Ya tienen facilidades que nosotros no tuvimos. Y eso tiene sus pros y sus contras, pero bueno, eso es harina de otro costal. Pero obviamente, sí, una carrera muy demandante. Yo tenía la ventaja que yo nunca fui muy fiestera, pero como siempre le digo a mi hija, ¿no? Eso no significa que yo no fiesté cuando yo era estudiante de medicina, también salía a fiestas y de vez en cuando... Sobre todo el fin de semestre. Sí, sí, a veces llegaba a la universidad sin haber dormido, pero Exacto. bueno, obviamente eran pocas veces. Pocas veces. Y es una carrera de... Yo siempre digo, más que inteligencia es el saber ser organizado, tolerante, porque tienes muchas frustraciones a lo largo de tu carrera. Perseverante, tienes que seguir, seguir, seguir. Y ahí es donde entra en escena mi mamá. La señora Silvia, la del carácter doña. fuerte en casa. Porque mi papá, pues, él siempre me inculcó que el estudio era muy importante. Pero obviamente como papá a él no le gustaba tampoco como verme ahí sufriendo y eso. Así que él nada más Todo estaba lo como... que se pudiera alivianar, Sí, don él Hernán lo iba a estaba listo. alivianar. Claro que él me iba a apoyar todo lo que yo quisiera para que yo pudiera estudiar medicina, pero él estaba listo ahí por si acaso tenía que salir a salvarme cuando yo le dijera, yo no quiero seguir en esto. Pero estaba la contraparte, que era mi mamá. Y las veces que yo dudé, La quiere. ajá, y dije, no quiero seguir, no puedo. Mi mamá, con ese temple que la caracteriza a ella, decía, no señor, usted quiere ser médico, usted va a seguir ahí y usted va a ser médico. Porque los sueños tienen un precio. Exacto. Y ella... Y yo le doy muchas gracias a ella. Sí. Sí, porque eso Es me que todos enseñó. lo necesitamos. Porque eso no solo me permitió finalmente convertirme en médico, sino me enseñó algo muy importante que yo he puesto en práctica como mamá también. Porque he visto a mi hija flaquear en varios aspectos de su vida. Exacto. Eso nos sucede a todos. Y eso es esa semilla que inculcó mi mamá en mí me ha permitido ser mejor mamá en ese aspecto. Y siempre le cuento a mi hija. Le digo, no, uno tiene que levantarse, de la rodilla y seguir adelante. Obviamente hay un punto donde uno tiene que reconocer cuando ya hay límites y tal vez por ahí no es el camino, sino por otro lado. Pero si tú estás en búsqueda de cumplir metas, de alcanzar tus sueños y el camino no te hace daño, no te daña. Claro, vuelvo y repito, tienes frustraciones, es difícil y todo lo demás, pero no te hace daño.
hay que seguir. Claro. Es como cuando eres papá. Hay días felices y hay días no. ¿Dónde encierro el chiquillo? ¿Cómo lo devuelvo? No tiene dirección todavía. Sí, hay días bien tormentosos. Oíste, hijo. Pero la Pero al mayoría de los final, momentos, la satisfacción lo paga y lo balancea. claro que sí. Cuéntame tu trayecto para escoger ser, pues, psiquiatra. ¿Cómo fue eso? O sea, yo me sé la historia, pero yo quiero que tú la cuentes. Bueno, honestamente, yo no pensé que yo iba a ser psiquiatra y de hecho no estaba dentro de mis primeras elecciones. A mí me gustaba mucho la ginecobstetricia, porque siempre me fascinó eso de traer bebés al mundo y todo eso. Y de hecho en mi internado, pues yo era buena con los partos allá en el área rural. Todo me gustaba. Sí. Pero yo decía, ok, me gusta mucho, sin embargo, bueno, no sé, voy a evaluar porque yo también quiero tener una familia, tener tiempo para otras cosas, bueno. Y ahí estuve evaluando otras alternativas. En el curso de mis últimos años de medicina, cuando yo di psiquiatría, psicopatología y psiquiatría, yo me acerqué mucho al profesor de psiquiatría, comprendí muchas cosas, tenía inquietudes y desarrollamos una amistad muy bonita. Yo le digo padrino porque él fue mi padrino de graduación, el doctor Manuel Díaz. Y cuando yo le dije, voy a entrar a psiquiatría, él dije, no puede ser. y me decía, pero no quiere otra especialidad mejor. Pero fue, además de mi padrino de graduación y un referente, un apoyo muchas veces, fue también como mi mentor, ¿no? Y cuando yo finalmente aplico, que me entero de la plaza por pura casualidad, porque yo estaba en un diplomado de ciencias forenses y una de las participantes en el diplomado estaba terminando psiquiatría, me dice, mi plaza está a punto de liberar, si la van a concursar, ¿no te interesa? Yo digo, ay, mira, sí, de repente. Y yo fui, me presenté al examen, habían 2 plazas, hice el examen y lo pasé y entré. Y ya tú te imaginas, porque en aquella época todavía mucho más que hoy en día, la psiquiatría era una especialidad tabú, como lo es la salud mental en muchos aspectos. Y ese tabú también estaba presente en mi familia. En mi papá y mamá decían, psiquiatría, ¿en serio? Más que eso, ellos les daba miedo porque mi especialidad yo la hice en el Instituto Nacional de Salud Mental. En aquel entonces era el Hospital Psiquiátrico Nacional, pero que todo el mundo conocía como lo que fue el Retiro Matías Hernández o el manicomio. Entonces, mi mamá y mi papá entraron como en una crisis de, Sí. tú vas a estar ahí. O sea, el temor de ellos era Que alguien se descompensara y sí, te que me hicieran agarrara. daño y estar expuesta a los pacientes con trastornos mentales y todo lo demás. Y yo decía, sí, yo voy a ser psiquiatra. Y la verdad es que nunca en el transcurso de mi residencia para hacer la especialidad tuve algún problema con algún paciente, así como serio. No, sí, uno sabe que a veces ellos pues tienen ciertas actitudes, conductas propias de su trastorno, pero nunca tuve ninguna situación grave con ninguno de ellos. Y la verdad que afortunadamente, pues como es parte de la especialidad, yo llegué a desarrollar esa empatía que realmente debemos tener todos por los pacientes o las personas que tienen trastornos mentales. Y no me arrepiento para nada de haber estudiado esa especialidad. Cuéntame tu rol, que poca gente probablemente sabe, tu rol de madre. ¿Cómo vino esa ternurita a transformarte tu vida? Ya estabas en la especialidad. ¿Cómo fue ese reto? Y que al igual que a mí, nos tocó sola, pero no desde la lástima como se utiliza mucho, sino que nosotros nos empoderamos en el rol de ser
Felices madres solteras y lograr que nuestros hijos cumplieran sus sueños. Cuéntanos y dile a la audiencia lo maravilloso que ha sido ese proceso de ser mamá con Isabela. Sí, bueno, las ternuritas siempre llegan a cambiarle la vida a uno, totalmente. Yo todavía me acuerdo un día, con mi panza ya grande, iba, creo que a una cita de control y en el Hospital Nacional, y entro a un elevador y había un señor, no sé, yo no sé si era doctor, si era paciente, qué hacía ahí. Y cuando él me ve entrar al elevador con mi panza, me dice, dije, ya más nunca usted va a dormir en su vida. Nunca más usted va a dormir como usted dormía hasta ahora. Y yo me quedé así, yo dije. Y siempre me acuerdo de esa anécdota y es verdad. Uno nunca más duerme como antes, ¿no? Porque aunque crezcan y ya sean grandes, Cuando están afuera están como que... uno siempre duerme con un ojo abierto y el otro cerrado y pendiente de los hijos. Pero sí, mi hija se llama Isabela Amalia, ya tiene 17 años. Isabela Amalia Fernández. Yo siempre supe que yo quería ser mamá. Eso sí, yo tenía ese instinto materno. No sabía en qué momento, y de hecho no sabía que iba a ser en ese momento, pero lo fue y justamente yo estaba terminando mi especialidad, así es que cuando yo terminé mi especialidad, por ahí mismo me fui de licencia, vacaciones, todo, y eso me permitió la oportunidad de estar junto a mi bebé casi hasta que ella tuvo 6 meses. Y bueno, ya cuando yo tuve a mi hija, ya como que tenía la suficiente madurez. Eso no significa que uno sabe hacer las cosas ni sabe a lo que uno va, ¿no? Pero la verdad es que no entré como en desesperación, ¿me entiendes? Las primeras nochecitas nada más cuando ese llanto que uno no sabe ni qué hacer, pero no, la verdad es que el rol más ¿sabes? Que más satisfacción y orgullo le genera a uno como mamá. No todo es fácil, no todo es color de rosa. A pesar de que yo asumí ese rol como mamá soltera, afortunadamente mi hija pues tiene un papá que la quiere, la adora, que también, al igual que yo, es la luz de sus ojos, que está ahí para ella siempre. Y eso ha sido bueno, pues, Sí, porque porque ella es exacto, emocionalmente sana y cuenta con sus 2 padres. exacto. Ella cuenta con sus 2 papás y la verdad es que para mi sorpresa, el papá es bien, ¿sabes? Tiene una relación muy bonita de amistad con ella. Es más, ella a veces le cuenta las cosas antes del papá de contármelas a mí, ¿oíste? Pero bueno, no, para nada. Cuéntanos un poquito de los logros de Isabela, que yo sé que son muchos, pero que también son aquí en Panamá, no es algo que también se sabe mucho de lo que hace Isabela. Bueno, Isabela, además de ser buena estudiante, porque es buena estudiante, gracias a Dios, desde los 8 años practica la disciplina de la natación artística, lo que antes todavía lo conocen como nado sincronizado. Hubiese podido entrar antes, pero Isabela desde chiquita es asmática. Entonces tenía el tema con la piscina. Ella no tolera, o sea, no podía estar en esto de todos los días en la piscina. Porque el cloro de la piscina es activa, bueno, o sea, activa mucho. Si bien el deporte y el ejercicio de la natación ayuda, el tema está en los químicos de las piscinas. Entonces a los 8 años hicimos la prueba y le fue bastante bien. Y ella empezó, en verdad era como un hobby, ¿no? Un deporte hobby. Ella le gustó. Ya había estado en ballet, había estado en flauta transversa, pero cuando probó la natación artística como que le gustó bastante y ahí siguió. Tenía poco tiempo de haber entrado cuando tuvo su primera competencia, era una novata, pues no tenía casi nada de tiempo. Y obviamente no se ganó nada, pues porque ella estaba empezando. Y me acuerdo que ella quedó toda triste y dice, ya no quiero venir más a natación artística. Y creo que fue la primera vez que tuve ese momento de enseñarle a mi hija lo que era la perseverancia. Además de decirle, tú acabas de empezar, eres una novata. Tú participaste de esta competencia para que, tú sabes, ¿no? Exacto, para que conocieras como una competencia, te fueras fogueando y todo eso. Y bueno, ahí ella siguió y
ya hoy en día ya son casi 10 años que lleva de estar practicando la disciplina. De hecho, el año pasado comenzó también a practicar la natación. Ella le gusta no solo practicar el deporte, sino le gusta competir. Y el deporte per se es muy bueno, ¿verdad? Yo le digo a ella, yo no te metí en el deporte para que, o sea, pensando en que tienes que ir a las Olimpiadas ni eso, pero obviamente todas las bondades de ejercer un deporte, La disciplina, exacto, la organización, en efecto han sido buenos para ella. O sea, el trabajo en equipo, la disciplina, el deporte contribuye a la autoestima. Wow. ¿Verdad? Amén de los beneficios a nivel físico, ¿no? Las condiciones que tienen, sobre todo estas atletas que hacen natación artística. Imagínate, todo el mundo dice que la natación es el deporte más completo, y en efecto lo es. Pero los que practican natación, los nadadores, cuando estás en la piscina y ellos te lo dicen, ellos se quedan con la boca abierta y son profundos admiradores de las que practican, de las y los, porque es una disciplina que hoy en día admite la participación de varones, de los que hacen natación artística, porque son unas condiciones increíbles. Sí. Y bueno, ahorita se está preparando para la competencia internacional. Se está preparando para viajar a Perú para el Campeonato Mundial de Natación Artística en la categoría de ella, que es categoría junior. Bueno. Y pues obviamente van muchos países y lo importante es tener la experiencia, conocer otros atletas que también practican ese deporte, sobre todo tener esa satisfacción de poder representar a tu país afuera. Isabela tal vez no tiene ese sentido de patriotismo que tenemos acá mi mamá, mi hermana. Pero yo, probablemente cuando salga lo va. No porque no ame su país, sino más bien porque lamentablemente en los años que ella lleva practicando su deporte ha tenido muchas decepciones. Porque como deporte es uno de los menos apoyados por los gobiernos. Exacto. Entonces, no han sido muchas las oportunidades para viajar afuera, tienen pocas facilidades, son pocas las piscinas donde pueden entrenar, les ponen a veces muchas limitaciones. Han estado listas para competencias y de repente se bajó, se canceló. Entonces, ha tenido que superar mucha frustración. Eso le ha creado una especie de resentimiento, o sea, con el país, dice, o sea, porque el país, y como yo digo, o sea, nosotros tenemos que ampliar esas oportunidades, esos horizontes y oportunidades de apoyo al deporte, no todo es fútbol. A mí me gusta el fútbol y reconozco como uno de los deportes que más genera y más llama la atención del público. Y el béisbol, que en Panamá también es un deporte importante, pero hay otras disciplinas. Está natación artística, esgrima. Hay tantos deportes que también necesitan el apoyo y la atención de los gobiernos. Cuéntanos de ese momento del 2020, tu papel, tu rol en toda la crisis mundial con esta situación que no me atrevo ni a decirlo o no decirlo, porque ya yo no sé si eso lo quitan o no lo quitan, pero tu rol, yo sé que fue retador, pero quiero escucharlo de tu propia mano, convertirte en la persona de autoridad de acuerdo a, en ese momento tan crucial que el que menos tenía le dio taquicardia en la crisis del 2020. Cuéntanos tu posición, tu rol, tus miedos, tus inquietudes que también tenían, porque era nuevo para todos. Sí, era nuevo y desconocido. Nunca habíamos vivido algo así. Bueno, yo me remonto al primer día para mí con respecto a esta experiencia. Yo iba llegando a Capira cuando el entonces viceministro de Salud, que pues luego pasó a ser el ministro Luis Francisco Sucre, me llama. Nosotros
pues nos conocíamos muchos años antes y de hecho habíamos trabajado juntos en Sinaproc, cuando él fue director de Sinaproc. Y me dice, te necesito acá. Y yo dije, ¿acá dónde? No, estamos acá reunidos porque hay una situación y hay unos casos y no hay nadie de salud mental aquí. Y yo decía, pues qué raro, no hay nadie de salud mental, ¿no? Me dice, no hay nadie de salud mental. Yo dije, bueno, pero de repente quien ostenta la jefatura no se ha enterado, si lo llaman. Bueno, yo voy a ver quién está en la jefatura, pero de todas maneras te necesito acá. Como Y quiera. bueno, yo apenas voy llegando a Capira, que tengo que hacer algunas cosas acá, pero puedo ir mañana. Bueno, mañana a las 7 de la mañana aquí. Yo digo, ok. Y así fue. Al día siguiente, yo a las 7 de la mañana estaba allá en lo que era el Centro de Operaciones de Emergencia en Salud, que ya se había pues instalado ante la emergencia, que en ese entonces no se sabía a qué se debía, ni que iba a evolucionar en una pandemia. Simplemente se estaban monitorizando los casos que se habían dado en China y los riesgos que representaba para otros países. Eso fue en enero del 2020. Y pues todo fue evolucionando. Ya sabemos lo que pasó. Se fueron extendiendo los casos a diferentes países hasta que finalmente se declaró la pandemia. Y el 10 de marzo llega la noticia de que lo tenemos aquí en Panamá. Hasta ese momento, antes de que llegara a Panamá, pues lo que hacíamos era eso, ¿no? Monitorear, adelantarnos y prepararnos en lo que podía ser una respuesta de salud mental ante una emergencia epidemiológica. Emergencia que finalmente se concretó y que obviamente requirió una serie de acciones, diferentes niveles, en diferentes ámbitos, incluyendo salud mental. Además de eso, pues tuvimos situaciones muy particulares que hoy en día representan anécdotas, ¿no? Como por ejemplo, cuando vinieron los estudiantes de China, los becarios que estaban allá en China y todavía no sabía qué tan contagioso era. Y tuvimos, o sea, el Ministerio de Salud los ubicó en una instalación allá en las Garzas de Pacora. Fuimos a recibirlos, a verlos, a darle el apoyo porque iban a estar en cuarentena, no se sabía ni cuánto tiempo. Y encima de eso, un rechazo rotundo de la comunidad de Pacora a que estuvieran allá. Wow, son vivencias que uno ni se imagina. ¿Cómo fue el desarrollo de crear, no sé si se creó o no, me imagino que sí, un protocolo desde el punto de vista de salud mental, porque después creo que había incluso llamado que uno podía llamar, hablar un poquito de esa parte? Bueno, en un inicio, lo más importante, lo que priorizábamos, era la parte de la respuesta. Entonces, como no habíamos tenido experiencia en esto, lo más que habíamos tenido era cuando era el H1N1, entonces se armaron equipos de respuesta que eran los que le daban atención y apoyo a las personas que resultaban positivas, ya sea que estuvieran en albergues o en hoteles, y un momento en que ya se quedaban en sus casas y también se les daba apoyo domiciliario, ¿no? Claro, llegó un momento en que ya no nos dábamos abasto para la cantidad de pacientes, pero ya para ese entonces teníamos más estrategias y es ahí cuando pues también nace la parte de la atención telefónica, ¿no? La atención remota. Así es que ya pasamos después no solo ser equipos de respuesta, sino también armar estos equipos que eran el grupo de profesionales que daban atención en la línea de atención telefónica. Esas eran algunas de las estrategias que usábamos. ¿Qué fue lo mejor y lo peor de esa experiencia, de estar a cargo de la salud mental del país en una situación como esa? Wow. Lo mejor y lo peor.
Mira que es primera vez que me hacen esa pregunta así, pero qué bueno que me la haces, porque yo me pongo a pensar y te puedo decir muchas cosas buenas. Sentarme a pensar en lo malo, no es que no lo haya, yo creo que lo peor fue ver gente morir, muchos de los cuales eran amigos Mis colegas. y colegas. Creo que fue la parte más difícil para mí y para otras personas como yo, o sea, colegas que estuvieron sentados al lado de uno en la mesa, discutiendo cómo íbamos a actuar, qué íbamos a hacer. Y después no verlo. Y enfermar, y eso es lo que literalmente se dice morir con las botas puestas, porque la mayoría de los colegas que murieron, que tendrían algún tipo de relación de amistad, además de colega conmigo, o sea, o de trabajo directo, era porque, o sea, se contagiaron trabajando. Sí. Entonces, creo que fue lo peor, fue lo más doloroso, fue lo más difícil de superar. Pero, bueno, de lo mejor te puedo hablar de, desde el punto de vista de la salud mental en general. Aprendimos la importancia de la salud mental y más allá de la salud mental en emergencias. Algo que No se había logrado. que muchos, incluso especialistas del campo, nunca habían entendido lo importante que es estar preparado en el ámbito de la salud mental para afrontar las emergencias y los desastres. Y en general, todo el mundo, la población, los médicos, las autoridades, comprendió, muchos de los cuales lo hicieron porque tuvieron que vivir algo en carne propia, la importancia de la salud mental. Entonces, yo creo que esa es una lección sumamente valiosa. Que quedó. Sí. A ver, ¿qué sueños todavía, metas le quedan pendientes a la doctora Delia en este punto de su vida? Bueno, yo creo que en este punto uno sigue cumpliendo sueños propios, pero en la balanza de la vida llega un momento en que pesan más los sueños de nuestros hijos, lógicamente. O sea, uno Que ya nos realizamos en ellos. ya pronto veo realizado el sueño de ver a mi hija graduarse de secundaria y obviamente quiere estudiar medicina. Quiere seguir tus pasos. Sí, es algo en lo que yo he procurado no influir. Sí, porque sabemos que es estar ahí. Y si el deseo no es real, sabemos que Sí. puede saber. No solo eso, sino porque yo creo que hacer lo que vas a hacer el resto de tu vida es algo Te de tienes lo que cual, amar. y de lo cual tienes que estar convencido, ¿no? Entonces, mi hija, pues, ha pensado en varias carreras. Incluso ha pensado en negocios, que es la línea de su papá. Ha pensado en relaciones internacionales, ha pensado varias cosas. Y yo en cada una la he dejado y yo le digo, sí, me parece bien. Okay. Bueno, lee para ver qué necesitas. Y hace ya unos meses comenzó, no, ya como más de un año, comenzó a definir. Sí, después de que estaba desesperada, porque ella estaba desesperada que no sabía qué quería estudiar. Pero yo le dije, no te preocupes, no te apures. En el momento que necesites saber qué vas a estudiar, tú lo vas a saber. El hecho de que tus amigos, la mayoría, sepan que van a estudiar, ya no significa que está mal si todavía no sabes. Todo tiene su momento. Algunos bebés caminan a los 11 meses y otros caminan al año y medio. Calma. Y pues comenzó a interesarle la medicina, hasta le puso resistencia. Ella está como, no, yo no quiero estudiar medicina, no quiero estudiar medicina, eso es muy difícil, eso es muy largo, eso es muy Y yo le digo, bueno, hoy en día todas las carreras requieren sacrificio y son difíciles porque hay mucha competencia allá afuera. Pero lo bueno es que hay muchas carreras, ahora hay otras oportunidades de diferentes carreras que uno puede estudiar. Yo le digo, bueno, si te gusta la ciencia, no necesariamente tiene que ser medicina. Puedes ver otras opciones como biotecnología, cosas así. Y ella se puso a leer sobre las otras opciones del campo de la ciencia, pero
un día me dice, ¿qué va, mamá? Yo mientras más lo pienso, más me veo como en el rol de médico. Y no hasta ahora, porque uno va cambiando en el transcurso de la carrera. Y hasta ahora ella se ve en el rol de médico en contacto con el paciente, porque hay especialidades que no necesariamente no necesariamente está en contacto con el paciente, y ella se ve en contacto con el paciente. Hasta pareciera que le gusta el área quirúrgica. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok, ¿tu mayor dolor en la vida? ¿Dolor de qué tipo? Para ver. Pérdida. Mi papá. Ujú. ¿Tu mayor logro en la vida? Yo creo que ser madre y profesional. Llevar los dos. Llevar las dos. Que si hoy fuera tu sepelio, ¿qué quisieras que la gente dijera de ti? ¿Qué quisieras que te recordaran de qué forma? Ay, a ver, esa pregunta está difícil. Que me recordaran. Que me recordaran como lo que soy. Ay, muy dedicada. O sea, todo lo que hago, Dedicación. lo hago con dedicación y pasión. Ujú. Desde los hobbies hasta las obligaciones. Así es. Y con frecuencia escucho decir eso, ¿no? Así que yo creo que sí me recordarán así. Así es. Yo también. Y por ser buena amiga, muy buena amiga. Hermana. Eres una persona de pocas amigas, pero tus amigas son tus hermanas. Sí, por la Aunque no nos calidad. veamos todo el tiempo. No nos necesitamos ver todo el tiempo, pero uno al final entiende. reconoce que las amistades no son las personas con las que uno habla cada rato, sino las personas con las que tú sabes que puedes contar. Contar. No Bien. importa el día, la hora, el lugar, ni para qué. Y así Esas amistades que aquí hay que matar. Así ha sido siempre. Muchísimas gracias, A ti. amiga, por estar aquí, por acompañarnos. Y bueno, disfruten este espacio que le hemos regalado a ustedes. Bye, bye.